Tema 25. Delitos contra la salud pública. Los delitos contra la salud pública están dirigidos a proteger la salud colectiva, entendida como el bienestar físico y psíquico de la población. Incluyen una gama de delitos que van desde el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas hasta delitos farmacológicos y alimentarios. Los delitos sobre sustancias nocivas se refieren a la elaboración, despacho, suministro o comercio de sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos. Los delitos farmacológicos involucran la fabricación, distribución, dispensación, prescripción, suministro, administración o tenencia de medicamentos, productos sanitarios o sustancias de uso médico sin la debida autorización, así como la falsificación de medicamentos. Los delitos alimentarios se refieren a la producción, venta o distribución de alimentos que no cumplen con los estándares de seguridad e higiene, que están adulterados o que de alguna forma pueden representar un peligro para la salud. Los delitos relativos a drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicas se refieren a la producción, venta, distribución, promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de estas sustancias, así como al cultivo de plantas que sirvan para la producción de drogas ilegales. Todos estos delitos son sancionados con penas que pueden variar en función de la gravedad del delito, la cantidad y tipo de sustancia, la participación en organización o grupo criminal, la reincidencia, entre otros factores. Primera parte. Bien jurídico protegido. Los delitos contenidos en el título 17 tutelan principalmente el bien jurídico protegido, que es la salud pública, sin perjuicio de que puedan verse protegidos de manera mediata y subsidiaria otros intereses tales como los económicos o de propiedad. El artículo 43 de la Constitución incluye la salud pública como un interés digno de protección, estableciendo que 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, y la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Se trata de un bien jurídico de naturaleza discutida. Hay quienes lo consideran un bien jurídico colectivo que se obtiene de una generalización de la salud individual, mientras que para otros se trata de un bien jurídico colectivo, autónomo e independiente, que va más allá de la mera suma de la salud personal de los distintos individuos que conforman la sociedad, pero cuya protección se encuentra ligada a la integridad física y psíquica de los ciudadanos que la conforman, considerados de manera individual, ya se trate de la sociedad en general, ya de un colectivo de ciudadanos determinado, pudiendo incardinarse dentro de la categoría de los denominados bienes jurídicos intermedios, siendo de naturaleza indisponible. Nuestra jurisprudencia parece inclinarse más hacia la segunda de las opciones, interpretándolo como un concepto que se conecta con la sociedad en su conjunto y no con la salud individual de cada uno de sus miembros. Puede afirmarse que la salud pública es un bien jurídico protegido colectivo, indisponible y no susceptible de apropiación exclusiva, pero de referente individual, que no se identifica con la suma de las saludes individuales, sino con el conjunto de condiciones positivas y negativas que garantizan la salud de los integrantes de una comunidad. Que estemos hablando de un bien jurídico colectivo no significa que subsidiariamente no pueda proteger la salud individual de los afectados. Existe una conexión entre el bien jurídico salud pública y el bien jurídico salud privada o individual, puesto que la salud pública protege mediatamente la salud individual a través de la tutela inmediata de un bien jurídico colectivo. La ofensa contra la salud estará dirigida hacia la colectividad y no contra individuos determinados.
Al ser el bien jurídico protegido la salud pública y exigirse el peligro concreto o abstracto para la vida y la salud de las personas, queda excluida de la protección penal la salud animal, y ello sin perjuicio de que se incluyan tipos penales que tienen como objeto material productos veterinarios o zoosanitarios si se destinan a evitar contagios a las personas o se produzca un peligro para la vida o la salud de las personas. Otra propuesta es la alusión a bienes jurídicos protegidos como la sanidad pública concebida como el conjunto de acciones o actividades desarrolladas por las administraciones públicas para la salvaguarda de la salud colectiva. Sin embargo, de haberse deseado la protección del buen funcionamiento de la administración sanitaria, eminentemente pública en nuestro país, los tipos penales deberían haberse ubicado entre los delitos contra la administración pública. Por otra parte, este constructo colectivo podría vincularse al bien jurídico individual salud de los administrados, pero incurriría en la problemática conceptual de dejar al margen la salud individual de los usuarios de la sanidad privada. En el caso del dopaje se propone como especificación del bien jurídico la protección de la salud en la práctica del deporte o salud deportiva, entendida como el conjunto de condiciones que garantizan una práctica segura del deporte, de acuerdo con las condiciones físicas y psíquicas del deportista y el contexto en el que se practica, en razón del lugar donde se produce y de qué clase de deportista hablamos. Hay quienes hablan del derecho a la práctica del deporte en condiciones de salud o directamente de la vida y salud de las personas o de los deportistas y también de integridad deportiva. Estaríamos hablando de un bien jurídico colectivo que abarca todos los valores sociales que parcialmente se ven afectados por la actividad deportiva adulterada y que de modo aislado no podrían considerarse lo suficientemente relevantes para conformar la tutela penal. Estas propuestas se internan en la protección de cuestiones de ética en el deporte, transparencia de la competición deportiva, juego limpio, fair play, etc. Aunque es loable el intento de englobar en un mismo concepto todos los intereses parcelarios que pueden ser protegidos por el derecho penal en el ámbito del deporte, lo cierto es que solamente el ataque a uno de ellos resulta verdaderamente necesario para el cumplimiento del principio de lesividad, que es la salud pública. Aunque el delito de dopaje hace alusiones a aspectos relacionados con la protección de la pureza de las competiciones deportivas, dicha finalidad no configura el bien jurídico protegido por el delito, que no es solo la salud individual del deportista ni la alta competición deportiva, sino la salud pública de todos los ciudadanos que en otros ámbitos ajenos al deporte pudieran hacer uso de las sustancias prohibidas en el ámbito deportivo. No resulta fácil justificar la intervención penal para proteger aspectos puramente deportivos, dimensión esta que no carece de importancia, pero que corresponde ventilar en otra sede como la disciplinaria administrativa o la sancionadora administrativa. De haber sido el fair play el bien jurídico protegido, el legislador habría optado por sancionar penalmente también al propio deportista, al menos en aquellos casos en los que sea él quien en última instancia atente contra el juego limpio. Otro argumento en favor de la consideración de la salud pública como bien jurídico protegido en estos casos es la idea de que no se establece diferencia alguna entre niveles deportivos, clase de deporte, profesionalidad o amateurismo, sino que es simplemente la dedicación a una actividad deportiva que es el elemento central. Segunda parte, sustancias nocivas y delito farmacológico. Apartado 1, sustancias nocivas para la salud o productos químicos. El artículo 359 regula el delito cometido por el que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache o suministre o comercie con ellos.
En este tipo penal se sancionan la composición y difusión de aquellas sustancias lesivas para la salud de toda la comunidad, previendo así el riesgo de lesiones o enfermedades de la población físicas o psíquicas. Estamos ante un delito común, pues solamente se excluyen como sujetos activos a quienes están específicamente habilitados para realizar las conductas que recoge, de resultado cortado o anticipado y peligro abstracto o hipotético. En ningún momento es elemento del tipo que las sustancias causen un resultado de lesión o graves daños a la salud, ni siquiera un peligro concreto, sino que basta con que las sustancias sean nocivas. El sujeto pasivo es el consumidor inespecífico o indeterminado y por tanto la colectividad. Al tener varias posibles modalidades de comisión o excluyentes entre sí, se configura además como un tipo mixto alternativo. Según la jurisprudencia, estamos ante un delito que, al igual que el tráfico de drogas o alguno de los delitos farmacológicos, puede considerarse de tracto sucesivo, en la medida en que su respectiva descripción típica viene construida por varios comportamientos que, aun cuando sean diferenciables unos de otros por sus circunstancias materiales o temporales, no integran diversas infracciones delictivas, sino que forman conjuntamente una sola. Esto es lo que se denomina tipos que influyen conceptos globales, es decir, hechos plurales incluidos en una única figura delictiva, lo que obliga a considerar que una variedad de acciones punibles de contenido semejante constituya no un delito continuado, sino una sola infracción penal. De este modo, si un mismo sujeto activo comete varias de las modalidades de comisión, se entenderá cometido un único delito. Dentro de los elementos objetivos del tipo tendremos hasta 4 modalidades de comisión: elaborar, despachar, suministrar y comerciar. Elaborar significa literalmente transformar una cosa o obtener un producto por medio de un trabajo adecuado, pero también confeccionar algo nuevo. En este caso se está castigando la invención o fabricación de sustancias potencialmente perjudiciales para la salud. En cuanto al arcaico término despachar, se interpretaba de forma amplia el verbo junto a expender como sinónimos de vender, lo que entraña un precio como contraprestación, aunque también significa atender al cliente y, lo que es más relevante, enviar o entregar algo a un determinado lugar. En consecuencia, no es preciso un acto de venta ni una contraprestación mercantil, sino cualquier acto de tráfico de las sustancias, aún a título gratuito, incluso pudiendo considerarse el término despacho como envío o cambio de lugar de fuera a dentro del organismo humano, pues enviar significa hacer que algo se dirija o sea llevado a alguna parte. Esta interpretación es literal y lógica con el sentido del precepto y con la no exigencia de requisito alguno en relación al sujeto activo del delito, que no tiene por qué ser un facultativo ni titular de establecimiento abierto al público y puede ser cualquier persona. Suministrar significa proveer, distribuir la sustancia aún a título gratuito. Y comerciar parece incardinarse en un acto de tipo mercantil, una compraventa de la sustancia o un intercambio de bienes. Indica la jurisprudencia sobre este tipo penal que, si se examinan los verbos que definen la acción típica, que es elabore, despache, suministre o comercie, se comprueba que todos ellos se están refiriendo a actividades relacionadas con el comercio o con la actividad de que se trate, en cualquier caso a personas que de una manera más o menos estables ofrezcan productos a los consumidores.
Pretenden incluir en el tipo la venta esporádica que un individuo particular realiza de una sustancia que en sí misma no es prohibida por no constituir droga tóxica, estupefaciente o psicotrópica. Es pretender tipificar una conducta atípica mediante una interpretación extensiva del tipo y por ende contrario a los principios que inspira el derecho penal. El criterio mayoritario de la jurisprudencia considera que no se puede subsumir el artículo 359 y es impune la venta ilegal al por menor cuando el precepto habla de comerciar, se está refiriendo a un comercio ejercido habitualmente que ofrezca el producto nocivo para la salud a los consumidores en general. Se exige una actividad legal de comercio que se utiliza para la venta de estos productos. De ahí que se establezca la inhabilitación especial para la profesión o industria. Pueden realizarse algunas objeciones a esta interpretación. Solamente sería predicable de la modalidad comisiva comerciar, puesto que tanto elaborar como despachar o suministrar no equivalen a una actividad mercantil y nada impide que la conducta sea cometida por quien distribuye la sustancia de manera clandestina, es decir, al margen de la confluencia de los actores y consumidores en el mercado. El tipo penal no exige en ningún caso que la conducta se realice en el ínterin de una actividad legal de comercio, lo que parece que podría ser, en algunos supuestos, incluso incompatible con la exigencia de no estar debidamente autorizado. Ciertamente parece que la pena prevista para este delito contiene la inhabilitación para la profesión u oficio, pero puede interpretarse que se ha recogido esta consecuencia jurídica debido a la mayor probabilidad de que esta clase de conducta se realice por quien tiene acceso a las sustancias nocivas por razón de su profesión u oficio. Lo que sí es cierto es que el tipo penal parece pensar a gran escala, dejando fuera del fin de protección de la norma actos de escasa relevancia. En primer lugar, el bien jurídico protegido es la salud pública y no la salud individual de los consumidores. Además, se indica expresamente que las sustancias o productos químicos tendrían la aptitud de generar estragos y, por último, los actos de menudeo o al por menor ya quedan cubiertos por la sanción administrativa. El objeto material de la conducta son las sustancias nocivas o los productos químicos susceptibles de causar estragos, por lo que no se ajusta a un elenco cerrado de sustancias identificadas por el legislador, sino que abarca a todas aquellas que son susceptibles de generar relevantes e importantes deterioros y perjuicios en las condiciones físicas o psíquicas de un individuo. La distinción entre sustancias y productos es poco precisa porque las sustancias nocivas suelen ser de ordinario productos químicos si comprendemos por lo químico aquello que se refiere a un compuesto molecular. Por nocivo debe entenderse dañoso, pernicioso, perjudicial, es decir, sustancias que en sí mismas o por sí solas sean peligrosos para la salud de las personas. Sustancia es toda materia caracterizada por un conjunto específico y estable de propiedades. Al no especificarse, se entiende que hablamos de todo tipo de sustancias orgánicas e inorgánicas, independientemente de su origen animal, vegetal, mineral o químico, siempre que sean nocivas para la salud pública. Por producto químico se conocen una gran variedad de sustancias solas o en forma de mezcla o preparación que están compuestas por elementos químicos con ciertas propiedades y componentes activos que permiten desarrollar una función específica y normalmente han sido obtenidos tras un procedimiento o reacción química en un laboratorio o industria. El tipo penal los acota únicamente a aquellos que potencialmente pueden causar estragos, entendiendo por estragos no grandes daños, sino grandes males que han de afectar a la salud pública.
Dicho elemento normativo del tipo ha de ser específicamente acreditado a fin de respetar el principio de legalidad, así como el de intervención mínima. No basta, pues, que estemos en presencia de sustancias que tengan una regulación específica para su tráfico, comercio o expedición, sino que esas sustancias sean por sí mismas consideradas nocivas para la salud, lo cual determina el paso de una mera irregularidad administrativa a otra de carácter penal. Quedan descartadas de la esfera de actuación del tipo las sustancias estupefacientes y medicamentosas, aunque sean nocivas para la salud, pues por aplicación del principio de especialidad, las conductas relacionadas con estos objetos materiales deberán reconducirse a los delitos farmacológicos o de tráfico de drogas. El tipo descrito en el artículo 359 y el 360 constituyen tipos de recogida que se hallan en relación de concurso de leyes con otros delitos de riesgo contenidos en el mismo capítulo y que ceden ante la especialidad y/o la mayor gravedad de la pena. También se incluye un elemento formal que el autor del delito no se halle autorizado debidamente, que puede ser interpretado como un elemento negativo del tipo. De modo que de existir una autorización o causa de justificación para poder elaborar, suministrar, etc. esta clase de sustancias, la conducta se considerará directamente atípica. El énfasis que se introduce es relevante. No basta con que el sujeto activo esté autorizado para tener acceso a las sustancias o productos químicos, sino que debe hallarse debidamente, esto es, conforme a lo estipulado normativamente en la legislación administrativa sobre la materia, para la realización de las conductas que de otro modo se considerarán delictivas. Requiere el delito que tal conducta sea intencional, por lo que en relación a los elementos subjetivos del tipo estamos ante una conducta dolosa que se realiza conociendo y queriendo dicha actividad. La pena es prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de 6 meses a 2 años. Por su parte, establece el artículo 360 que el que, hallándose autorizado para el tráfico de las sustancias o productos a que se refiere el artículo anterior, los despache o suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las leyes y reglamentos respectivos. Se trata de un tipo atenuado o privilegiado respecto al anterior por el menor desvalor de la conducta de quien, estando legalmente autorizado para traficar con sustancias nocivas o productos químicos susceptibles de causar daños a la salud pública, realice exclusivamente las conductas de despachar o suministrar antes analizadas, pero sin cumplir con todas las formalidades legales, es decir, los requisitos exactos exigidos por la normativa administrativa. En este delito tiene más sentido la inserción de la pena de inhabilitación para la profesión u oficio, por cuanto normalmente los autorizados para el tráfico con estas sustancias serán profesionales específicos, aunque el tipo penal se formule como delito común. La pena es multa de 6 a 12 meses e inhabilitación para la profesión u oficio de 6 meses a 2 años. Apartado 2. Delito farmacológico. El artículo 361 castiga al que fabrique, importe, exporte, suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o ponga en el mercado o almacene con estas finalidades medicamentos, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación que carezcan de la necesaria autorización exigida por la ley, o productos sanitarios que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, o que estuvieran deteriorados, caducados o incumplieran las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia, y con ello se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas.
Estamos ante un delito común mixto alternativo que engloba la totalidad de las conductas imaginables que pueden llevarse a cabo en relación con los medicamentos, para cuya realización es suficiente con que se produzca una sola de tales modalidades comisivas. Nos encontramos ante conductas que anticipan la consumación sin necesidad de que se produzca resultado lesivo alguno, pues la mera posesión es la que perfecciona el tipo delictivo, siempre que exista ánimo de ponerlos en circulación. Su naturaleza jurídica es discutida. Algún pronunciamiento lo ha conceptualizado dentro de la categoría intermedia de delitos de peligro abstracto concreto o peligro hipotético, entendiendo que lo relevante es la potencialidad o aptitud de la sustancia para generar un peligro en la salud pública. De hecho, en la interpretación sistemática con otros preceptos entre los delitos contra la salud pública, por ejemplo, los delitos alimentarios, no extrañaría que esta fuera la categoría predilecta de la jurisprudencia. Otros autores han explorado la posibilidad de encuadrar los delitos farmacológicos dentro de la categoría de los delitos lesión-peligro, que exigirían la lesión del bien jurídico colectivo de salud pública a la vez que la puesta en peligro concreto del bien jurídico individual del consumidor. Hay quienes entienden que la amplitud de modalidades de comisión que recoge el tipo penal requiere diferenciar aquellos delitos de mera actividad y peligro abstracto, por ejemplo, la importación, y los delitos de resultado y peligro concreto, como es el ofrecer o facilitar. No obstante, a pesar de la existencia de opiniones en contra, la dicción literal incluida se genere un riesgo para la vida o la salud de las personas, aunque este no se adjetive, parece apuntar a que su conceptualización como delito de resultado de peligro concreto es la más acertada. En apoyo de esta conceptualización y a diferencia de lo que sucede en otros preceptos, en el delito farmacológico es posible castigar aun cuando el fármaco por sí mismo carece de potencialidad ex ante para poner en peligro la salud, pero sin embargo sí pone en riesgo concreto la salud pública por apartar a los pacientes del tratamiento eficaz. Problemático es establecer la posibilidad de comisión por omisión de un delito farmacológico en aquellos casos en los que un medicamento cumpla con las condiciones típicas de los artículos 361 y siguientes del Código Penal y sin embargo no sea retirado del mercado por los responsables de garantizar su buena calidad o no se ofrezca información al consumidor. De este modo habrá que valorar las diferentes obligaciones y la posición de garante en cuestión de farmacovigilancia de cada uno de los eslabones de la cadena de fabricación y comercialización del medicamento, desde el entorno empresarial hasta el sanitario, pasando por los organismos estatales encargados del control de calidad de los medicamentos. Todos los delitos farmacológicos se encuentran confeccionados mediante la técnica legislativa de leyes penales en blanco, es decir, para la adecuada interpretación del marco de prohibición será necesario el recurso a las leyes administrativas que regulan el medicamento. De hecho, los delitos relativos a los medicamentos vienen determinados generalmente por una infracción especialmente grave de disposiciones de naturaleza administrativa, lo que motiva su represión en ámbito penal. Actualmente, casi toda la regulación legal española atinente al concepto de medicamento se encuentra aglutinada en el Real Decreto Legislativo 1/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. En términos generales, el concepto de medicamento atiende a dos principales características: su apariencia, lo que va más allá de su función curativa, y a su finalidad curativa o terapéutica, lo que evitará que una sustancia que tenga efectos clínicos sea conceptualizada, por ejemplo, como producto cosmético.
La justificación de la preferencia por el delito común, ya que el sujeto activo puede serlo cualquiera, en una conducta criminal eminentemente propia de determinadas profesiones, es la amplitud de actores existentes en la propia industria farmacéutica. En la cadena de fabricación y distribución de medicamento no solamente nos encontramos con el desempeño de las clásicas profesiones técnico-sanitarias. En cuanto al sujeto pasivo, es la colectividad, la salud pública, siendo el individuo sobre el que recae el riesgo para la vida o la salud solamente el titular del peligro de daño o perjuicio. Dentro de los elementos objetivos del tipo, cabe clasificar las conductas punibles en dos grandes categorías. Aquellas que suponen la creación del objeto material genuino, que es la fabricación, y aquellas que tienen que ver con la realización de determinados comportamientos en relación con el mismo, con una amplitud bastante grande. Importe, que es traer a una localización; exporte, que es enviar a una localización; suministre, intermedie, comercialice, ofrezca o ponga en el mercado o almacene con estas finalidades. Comercializar puede ser considerado sinónimo de vender, pero también es todo suministro, remunerado o no, pues a tenor del resto de los verbos típicos utilizados en el precepto, no es preciso un acto de venta, sino que basta cualquier acto de tráfico de medicamento, importar o exportar, o acciones de facilitación, que es suministrar o poner en el mercado, aun a título gratuito, que es el ofrecer o donar. Cuando se trate de un tráfico comercial, quedan incluidos en el delito tanto el comercio minorista como la comercialización de productos por parte de las industrias. El mero almacenamiento de los medicamentos orientado a cualquiera de estas finalidades de distribución es punible, lo que acerca a esta modalidad delictiva específica los delitos de peligro abstracto, puesto que no se exige ninguna cercanía del riesgo con la lesión del bien jurídico protegido. En la simple tenencia de medicamentos caducados, deteriorados, etc., sin esta orientación de suministro o fabricación no sería punible. El objeto material dentro de la parte objetiva del tipo penal está constituido por los medicamentos, tanto de uso humano como veterinario, sustancias medicinales y productos sanitarios. Habitualmente se parte de la definición de medicamento incluida en las normas administrativas, lo que llevaría a la conclusión de que el vocablo medicamento es un elemento normativo del delito que necesita de una interpretación legal conforme a tales disposiciones. Existe una interpretación jurisprudencial discordante que considera el concepto de medicamento como un elemento meramente descriptivo del tipo, cuya interpretación penal auténtica es más amplia respecto a la de las leyes administrativas. Un concepto material de medicamento atendiendo fundamentalmente al cumplimiento de su finalidad curativa, de diagnóstico o prevención. Sin embargo, no siempre puede considerarse el vocablo medicamento como un elemento meramente descriptivo del delito. Una interpretación en exceso ampliada podría ser contraria a los principios de legalidad y tipicidad. Por otra parte, la actual definición de medicamento es lo suficientemente amplia como para englobar una significación descriptiva del término. Por medicamento de uso humano se entiende toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico. No obstante, el tipo penal también abarca otros tipos de medicamento incluidos en la normativa administrativa: medicamento genérico, preparado oficinal, medicamento en investigación, vacunas y demás medicamentos biológicos, medicamentos de origen humano derivados de la sangre, medicamentos de terapia avanzada, medicamento de terapia genética, medicamento de terapia celular, somática de origen humano,
y xenogénicos, radiofármaco, medicamentos con sustancias psicoactivas con potencial adictivo, medicamentos homeopáticos, medicamentos de plantas medicinales, gases medicinales, etc. Veamos un ejemplo. La inserción de los medicamentos hemoderivados en la normativa administrativa no acaba con la polémica acerca de la consideración de la sangre como medicamento en los supuestos de transfusiones, a efectos legales que ya ha sido discutida por la jurisprudencia. Con anterioridad al Real Decreto Legislativo 1/2015, nuestros tribunales clasificaron si la sangre, las células sanguíneas como los hematíes y las plaquetas y el plasma son o no medicamentos. Lo hicieron partiendo de la base de un concepto descriptivo y amplio de medicamento. La normativa se refiere exclusivamente a los derivados, esto es, los productos que tienen su base en la sangre que se obtiene de ella y no la sangre en sí misma. Según nuestra jurisprudencia, no es precisa la posesión de especiales conocimientos de medicina para saber que tanto la sangre considerada en su integridad como el plasma, como las plaquetas o los hematíes deben ser considerados medicamentos en cuanto que son sustancias capaces de aliviar o curar enfermedades o dolencias y de afectar a las funciones corporales. Evidentemente, la sangre y sus componentes no son medicamentos cuando recorren el aparato circulatorio de los seres vivos, pero una vez extraídos pueden ser usados, y de hecho lo son, como medicamentos con enorme frecuencia. Por su parte, productos sanitarios, cualquier instrumento, dispositivo, equipo, programa informático, material u otro artículo utilizado solo o en combinación, incluidos los programas informáticos destinados por su fabricante a finalidades específicas de diagnóstico y o terapia y que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad, diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia, investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico, regulación de la concepción y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios. Quedan excluidos del objeto material del delito los productos alimenticios, los productos cosméticos, productos de cuidado personal y las sustancias químicas, conductas encuadrables en otros delitos. El delito requiere que se den una serie de cualidades específicas en el objeto material del delito, que son las siguientes: carecer de la necesaria autorización exigida por la ley o que no dispongan de los documentos de conformidad exigidos por las disposiciones de carácter general, medicamentos antirreglamentarios o ilegales. La ausencia de autorización concurre tanto cuando no se ha obtenido nunca como cuando ha sido revocada o temporalmente suspendida. Para entender el alcance de esta modalidad será preciso acudir a la normativa administrativa para verificar qué autorizaciones son precisas en cada tipología de medicamentos. Todos los medicamentos deberán estar autorizados por la Agencia Nacional del Medicamento y Productos Sanitarios. Deteriorados: aquel que ha perdido las cualidades terapéuticas que les eran propios en el momento de su elaboración o ha adquirido algunos elementos que alteran su composición y sus efectos medicinales, bien por deficiencias en su conservación, bien por el transcurso del tiempo. El deterioro ha de ser relevante y afectar a las propiedades específicas del medicamento que fue correctamente elaborado. Los defectos de fabricación o la mala calidad intrínseca de un medicamento no pueden ser imputados al que lo dispensa.
Sin embargo, quedarían incluidos en el concepto aquellos que se encuentren en mal estado por un deterioro posterior que afecte de manera relevante a sus propiedades. En estos casos del mal estado sobrevenido es posible responsabilizar a quienes tienen la obligación de conservación de los medicamentos y la incumplen, expendiendo posteriormente los mismos. Es necesario que ese deterioro sea trascendente para la salud pública a la que se pone en peligro tanto por acción como por omisión. La tercera cualidad es que estén caducados. La fecha de caducidad determina el límite de validez durante el cual el medicamento mantiene intactas la composición y actividad que se declara. Medicamentos caducados son los que han sobrepasado la fecha de caducidad que debe figurar en la etiqueta de todos los productos medicamentosos. Para que la conducta sea punible penalmente, la caducidad de los mismos debe suponer un riesgo para la vida o la salud de los consumidores. La fecha de caducidad, por tanto, es una cuestión puramente cronológica y no cualitativa respecto al estado real del medicamento. Ello implica que el medicamento debía encontrarse en buen estado antes de que expirase su fecha de validez, pues de lo contrario estaríamos ante un ilícito diferente que afecta a la fabricación del producto. Caducidad en el sentido típico recogido en el precepto es otra forma de deterioro del medicamento, aquel que se produce por el transcurso del tiempo. No se castiga la posesión o tenencia de medicamentos caducados, se castiga su efectiva distribución, conociendo que ya han caducado. Y por último, que incumplan las exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y eficacia. Aquellos que no cumplan con lo establecido en la normativa administrativa extrapenal que regulan las condiciones de dispensación de los medicamentos fabricados industrialmente, en definitiva, todo aquel medicamento en el que no coincide lo que se dice que contiene y lo realmente contenido. La composición puede ser cualitativa, que son las propiedades y principios activos, o cuantitativa, que es la cantidad o proporción. La estabilidad contribuye al mantenimiento de las propiedades de las sustancias y principios activos, mientras que la eficacia es la capacidad para conseguir el efecto terapéutico. Respecto a esta última característica, en relación con la puesta en peligro de la vida o la salud de los consumidores, se ha discutido sobre la problemática de los medicamentos ineficaces pero inocuos, pues los ineficaces y nocivos parecen integrar sin problemas el objeto material del delito. Estos medicamentos no serían per se nocivos, pero pueden integrar el delito si se toman en sustitución de otros cuya eficacia terapéutica podría haber curado o paliado la enfermedad. En todos los casos se exige como resultado que su utilización no sea inofensiva o al menos que generen un concreto riesgo para la vida o la salud de las personas. En cuanto a su consumación, no es necesario que se haga uso efectivo de los medicamentos, adelantándose a la barrera de punición sin necesidad de efectiva lesión. Basta con que el medicamento se ponga en circulación existiendo un inminente acercamiento entre el fármaco y los consumidores. En todos los casos es posible la tentativa inacabada. El delito puede cometerse de forma dolosa o por imprudencia grave. En su modalidad intencional bastaría en este caso la concurrencia de un dolo de peligro que no exige resultado lesivo en sentido estricto, sino únicamente la producción de la situación de peligro. Se admite también el dolo eventual. El alcance del dolo debe abarcar el conocimiento de la condición de los medicamentos como caducados, deteriorados o bien el incumplimiento de las exigencias técnicas. No es necesario que el expendedor del medicamento haya realizado materialmente las conductas que inciden en la seguridad o eficacia de éste. Bastará con la realización de las conductas mediando el conocimiento de su nocividad, toxicidad o falta de eficacia terapéutica, sabiendo del peligro para la vida o la salud de los consumidores. La pena es prisión de 6 meses a 3 años, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio de 6 meses a 3 años. El artículo 361 bis, introducido por la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, castiga la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover o facilitar entre personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección el consumo de productos preparados o sustancias o la utilización de técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de generar riesgo para la salud de las personas. Es un delito común, pues no se especializa al sujeto activo, mientras que los sujetos pasivos únicamente podrán ser menores de edad en sentido amplio, es decir, menores de 18 años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Se trata de un tipo de mera actividad y peligro hipotético, en el que no se requiere una efectiva afectación a la salud pública, pero sí un peligro potencial para generar riesgo para la salud de las personas. Los elementos objetivos del tipo contienen dos modalidades de comisión, la distribución o difusión pública. La diferencia entre ambas formas de comisión de naturaleza activa puede contener dimensiones cuantitativas y cualitativas, basándonos en una mayor e indeterminada difusión o menor y concreta distribución de los contenidos. En ambos casos debe realizarse el hecho con publicidad, esto es, a través de medios idóneos para llegar a un número más o menos extenso de personas dentro de la población de sujetos pasivos. Se introducen en el tipo determinadas vías a través de las que circulará la información prohibida, que se corresponden con los habituales medios de difusión masiva, Internet, teléfono o TIC. Sin embargo, se dejan fuera otros medios como los puramente físicos, la televisión o la radiodifusión. Esta información queda definida de manera muy amplia como contenidos específicamente destinados a promover o facilitar el consumo de productos preparados o sustancias o la utilización de técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios. Es complicado establecer que la mera falta de adopción de medidas de protección en las páginas web por las empresas que suministran esta clase de sustancias sea suficiente para imputar el hecho delictivo a quienes suban los contenidos, pues ello llevaría a entender que si una web incumple las disposiciones en materia de publicidad y consumo, se está dirigiendo dolosamente al público infantil o con discapacidad. La consumación se produciría cuando los contenidos sean accesibles al público infantil o con discapacidad. En teoría, cabe la tentativa inacabada cuando la información se incluya en los medios de divulgación con intención de distribuirla o difundirla, interrumpiéndose el proceso antes de que llegue a estar accesible. No obstante, en este caso será muy complicado castigar los hechos, por cuanto deberá demostrarse que al menos potencialmente los contenidos estaban dirigidos o podrían haber sido visionados por el público infantil o con discapacidad. El delito se presenta como doloso, incluyendo el dolo eventual, aunque cabe su comisión imprudente. El conocimiento del sujeto activo debe abarcar el significado de los contenidos y el público al que están dirigidos. En cuanto a la locución específicamente destinados a promover o facilitar, puede entenderse como un elemento tendencial específico o como una mera cualidad de los propios contenidos. La pena es multa de 6 a 12 meses o pena de prisión de 1 a 3 años. El tipo incluye en su párrafo segundo la adopción preceptiva de determinadas medidas de protección o consecuencias accesorias específicas. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero.
El artículo 362 castiga en su primer apartado a quien elabore o produzca un medicamento, incluidos los de uso humano y veterinario, así como los medicamentos en investigación, o una sustancia activa o un excipiente de dicho medicamento, un producto sanitario, así como los accesorios, elementos o materiales que sean esenciales para su integridad, de modo que se presente engañosamente su identidad, incluidos en su caso el envase y etiquetado, la fecha de caducidad, el nombre o composición de cualquiera de sus componentes o en su caso la dosificación de los mismos, su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización o de los documentos de conformidad. Datos relativos al cumplimiento de requisitos o exigencias legales, licencias, documentos de conformidad o autorizaciones, o su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados, siempre que estuvieran destinados al consumo público o al uso por terceras personas y generen un riesgo para la vida o la salud de las personas. En su segundo apartado se castiga a quien altere al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior la cantidad, la dosis, la caducidad o la composición genuina según lo autorizado o declarado de cualquiera de los medicamentos, sustancias, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos materiales mencionados en el apartado anterior, de un modo que reduzca su seguridad, eficacia o calidad, generando un riesgo para la vida o la salud de las personas. Nos encontramos ante un delito que se interna en el terreno de las defraudaciones, en las que siempre medía un engaño. El medicamento se presenta como verdadero, produciéndose una falsa apariencia de realidad. En la legislación administrativa se define medicamento falsificado como cualquier medicamento cuya presentación sea falsa con respecto a 1. Su identidad, incluidos el envase y etiquetado, el nombre o composición, en lo que respecta a cualquiera de sus componentes, incluidos los excipientes y la dosificación de dichos componentes. 2. Su origen, incluidos el fabricante, el país de fabricación, el país de origen y el titular de la autorización de comercialización. O 3. Su historial, incluidos los registros y documentos relativos a los canales de distribución empleados. Su naturaleza jurídica es la de un delito común y de peligro concreto, por cuanto, aunque no se exige ningún resultado lesivo, sí debe crearse un riesgo para la vida o la salud de las personas. Se disponen en este primer apartado dos modalidades de comisión. Elaborar equivale a idear, inventar o transformar un medicamento o, de manera análoga al siguiente verbo utilizado por el legislador, obtener un producto mediante un proceso de trabajo. La diferencia fundamental con producir es que parece que elaborar implica la existencia de una base medicamentosa previa sobre la que se opera para conseguir el producto farmacológico final. La sustitución de medicamentos quedaría incluida en este verbo típico toda vez que existe una base previa de un medicamento y se elabora un envase diferente para el mismo, una nueva identidad, etc. Producir es sinónimo de fabricar o crear. Entran dentro de esta modalidad tanto la imitación como la simulación de medicamentos. El supuesto de la simulación se trata de la creación ex novo del objeto y esta no va referida a modelo alguno, tratándose simplemente de elaborar un producto fingiendo cualidades terapéuticas que no posee y debe tenerse presente que expender sustancias inocuas como verdaderos medicamentos entrará también en el tipo contemplado, dado que al no tener los efectos curativos o terapéuticos esperados, produciría una lesión a la vida o a la salud de las personas. La simulación no pretende suplantar modelo alguno, sino presentar como medicamento una sustancia que no lo es porque no ha sido legalmente reconocida como tal, fingiendo cualidades terapéuticas que en realidad no posee. La imitación exige la existencia de un modelo de medicamento real que se trata de suplantar.
Estamos ante una falsificación de la sustancia a la que se atribuyen los caracteres y propiedades del medicamento imitado o simulado con peligro para la salud o vida de los potenciales consumidores. No se exige ningún grado de técnica o perfeccionamiento en la imitación o simulación, por lo que debe entenderse que debe tener una apariencia lo suficientemente realista como para tener verdadera capacidad de engendrar el engaño. En el segundo apartado del artículo 362 se incluye la modalidad de alterar el medicamento, lo que puede producirse a diferencia de las anteriores conductas, tanto en el momento de fabricarlo o elaborarlo como en cualquier otro momento posterior, que es la dispensación, venta, etc. Alterar supone cambiar, sustituir o corromper la composición o cantidad del medicamento. Esta modalidad comisiva supone la adulteración de los medicamentos desde la ineficacia terapéutica hasta la toxicidad absoluta. Se castiga la alteración tanto en el momento de la fabricación o elaboración como en momentos posteriores, de las características cuantitativas, que es la cantidad o la dosis, o cualitativas, que es la caducidad o la composición genuina del fármaco, y tiene como referencia los aspectos puramente formales o normativos que los regulan. Por composición genuina debe entenderse aquella posología y proporción de principios activos que ha sido autorizada legalmente y se refleja en los documentos que acompañan al medicamento. De ahí que el tipo penal se refiera a según lo autorizado o declarado. Se trata de una conducta fraudulenta o de adulteración de la sustancia medicinal para privarle de sus propiedades farmacológicas y convertirla en una sustancia peligrosa para la vida o la salud de los individuos. Dicha alteración puede llevarse a cabo introduciendo nuevos componentes, extrayendo los ya existentes, aumentando o disminuyendo la proporción de los componentes del medicamento y cambiando su posología, que es la dosificación. La antigua sustitución de medicamentos queda incluida en este precepto penal, al menos en su significación más estricta, de poner un medicamento en lugar de otro. Obviamente, la sustitución de un medicamento solamente va a ser castigada como un delito farmacológico por alteración si el fármaco que se suministra es nocivo para la salud del paciente. Respecto a los medicamentos sustituidos por otros inocuos, habrá que estar a la significación anteriormente expuesta de peligro para la vida o la salud. Si el medicamento que se suministra es inocuo, pero su consumo aparta al paciente de los tratamientos verdaderamente eficaces, puede considerarse la existencia de un perjuicio para la vida o la salud de éste y por tanto se trata de una conducta punible. Se incluyen como objetos materiales del delito diferenciados también las sustancias activas o excipientes que no aparecen en el tipo anterior y que son parte de los propios medicamentos. Principio activo o sustancia activa es toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento y que al ser utilizadas en su producción se convierten en un componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una acción farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas o de establecer un diagnóstico. Excipiente es todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento. Los denominados remedios secretos, de los que se desconoce la composición y características, podrían encuadrarse en este delito. Esta inclusión es plenamente coherente con lo indicado en la normativa administrativa que prohíbe esta clase de remedios, puesto que establece una analogía con el concepto legal de medicamento en caso de duda. La categorización de estos delitos como de peligro concreto conlleva siempre para su consumación la necesidad de que el producto farmacéutico se encuentre en una cercanía con los consumidores, de modo que ponga en peligro la vida o la salud de la colectividad.
cabe la tentativa inacabada. Se admite tanto cualquier forma dolosa como la imprudencia grave. En el caso de la modalidad intencional, el dolo debe alcanzar el engaño al usuario mediante una declaración mendaz u omisión sobre los datos identificativos del producto, su eficacia, calidad, etc. La pena es prisión de 6 meses a 4 años, multa de 6 a 18 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 3 años. El artículo 362 bis tipifica en su párrafo primero la conducta realizada por quien, con conocimiento de su falsificación o alteración, importe, exporte, anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda, facilite, expenda, despache, envase, suministre, incluyendo la intermediación, trafique, distribuya o ponga en el mercado cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales a que se refiere el artículo anterior y con ello genere un riesgo para la vida o la salud de las personas. Y en su párrafo segundo, con igual castigo, se incluye a quien los adquiera o tenga en depósito con la finalidad de destinarlos al consumo público, al uso por terceras personas o a cualquier otro uso que pueda afectar a la salud pública. Con este delito se castiga el tráfico de medicamentos falsos o alterados, la publicitación de los mismos y el almacenamiento de los mismos con idéntica finalidad. Se trata de una conducta de comercialización, adquisición o depósito sin participación previa en la elaboración de los medicamentos. Mantiene una naturaleza jurídica de tipo mixto alternativo que se consuma con la realización de cualquiera de las modalidades comisivas, sin necesidad de acumulación. Se distingue entre un delito común y de peligro concreto en el primer párrafo, pues se requiere la generación de un riesgo para la vida o la salud de las personas, y un delito también común pero de peligro abstracto en su segundo párrafo. No se exige para que se produzca el delito que la publicidad la realice el propio fabricante del medicamento, ni tampoco que se trate de una publicidad mendaz o engañosa. Exhibir tiene una significación mucho más amplia, pues basta con mostrar al público abiertamente el medicamento independientemente de los fines comerciales. Se ha interpretado que se trata de conductas de cooperación necesaria para que los productos puedan llegar al consumidor. Anunciar o hacer publicidad, ofrecer, exhibir o envasar constituyen actos preparatorios a la expedición o venta que se castigan como delitos consumados. El depósito consiste en encomendar o confiar a alguien esta clase de medicamentos, así como almacenarlos, ponerlos bajo la custodia o guarda de persona física o jurídica. Al igual que en el caso de la mera adquisición, solamente podrá castigarse penalmente si se realiza con ánimo de ponerlo a disposición de terceros para su consumo o uso. La cláusula a cualquier otro uso supone una suerte de cajón desastre que pretende evitar lagunas de punibilidad. Se ofrecen tanto la posibilidad dolosa como la inobservancia grave de las medidas de cuidado exigibles. El dolo debe englobar el conocimiento de que el medicamento o sustancia no cumple con los requisitos legalmente establecidos, por lo que es peligroso para la salud o la vida de las personas y para la salud pública. Por esta razón, la conducta aparece como eminentemente dolosa, ya que requiere el conocimiento de la falsedad o alteración de los fármacos por parte del sujeto activo. Es posible admitir el dolo eventual cuando el delincuente se represente unas elevadas probabilidades de que los productos sean falsos o se encuentren alterados de algún modo y, sin embargo, continúe con las conductas sancionadas en el precepto. No parece posible la comisión imprudente. La única posibilidad de estimar la imprudencia para esta modalidad delictiva es que el sujeto activo, a sabiendas de la falsedad o adulteración de los productos, desconociera que con su conducta pone en peligro la vida o la salud de las personas, al considerar que tal falsificación o adulteración no es nociva.
En el caso de la tenencia y depósito se exige como elemento subjetivo la finalidad, es decir, el propósito de destinarlos al consumo público, por lo que será necesario demostrar esta vocación al tráfico o comercialización de los mismos en el proceso penal mediante juicios de inferencia a partir del relato fáctico probado. La pena es prisión de 6 meses a 4 años, multa de 6 a 18 meses e inhabilitación especial para profesión o oficio de 1 a 3 años. Establece el artículo 362 ter que el que elabore cualquier documento falso o de contenido mendaz referido a cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios, accesorios, elementos o materiales a que se refiere el apartado 1 del artículo 362, incluido su envase, etiquetado y modo de empleo para cometer o facilitar la comisión de uno de los delitos del artículo 362. Estamos ante una defraudación que afecta a los medicamentos. En concreto, este delito se configura como una falsificación documental impropia. Sin embargo, aquí el bien jurídico protegido no es la fe pública ni tampoco el tráfico jurídico, pues lo relevante será la posible afectación a la salud pública de los consumidores. Su naturaleza jurídica es la de delito común, de mera actividad y de peligro abstracto. Como particularidad, la redacción del precepto sigue el esquema de delito medio para facilitar la comisión de uno de los delitos del artículo 362. Podría decirse que estamos ante un tipo de participación. Basta que el documento falsificado sirva meramente para facilitar, allanar el camino o ayudar a la comisión el ulterior delito farmacológico. Debería restringirse esta consideración a la aportación de un bien escaso para la posterior comisión delictiva de manera análoga a la cooperación necesaria. Es objetable la equiparación de diferentes grados de participación, pues la misma pena recibe la conducta que sirve para cometer, lo que denota una mayor implicación y conocimiento de la realización del ulterior delito, que la de facilitar la comisión, que mantiene unas connotaciones más laxas. La falsedad punible debe quedar circunscrita a aquellos documentos que sirvan a la garantía de identificación del producto, autorización para la comercialización o exportación de conformidad, certificado de origen, ficha técnica, etiquetado, embalaje y prospecto. En analogía con los delitos de falsedades documentales, puede argumentarse que la falsificación o engaño debe ser relevante. El objeto material principal serán los prospectos de los medicamentos, pero también se extiende a la parte externa que se encuentra a la vista del público, que es el envase, etiquetado o el modo de empleo. Respecto a los elementos subjetivos, son posibles las modalidades dolosas y la imprudencia grave, bastando para que se dé la primera de ellas con el conocimiento de la falsedad del documento. La pena son 6 meses a 2 años de prisión, multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de 6 meses a 2 años. En cuanto al artículo 362 quater, en este precepto se regulan una serie de tipos cualificados o agravados por razón del sujeto activo: autoridad, funcionario público, facultativo, profesional sanitario, docente, educador, entrenador físico o deportivo, responsables o empleados de establecimientos abiertos al público, lo que transforma estos tipos en especiales impropios. El sujeto pasivo son los menores de edad, personas con discapacidad necesitadas de especial protección o personas especialmente vulnerables en relación con el producto, y determinados medios de comisión masivos, que es la organización o grupo criminal, medios de difusión a gran escala, establecimientos abiertos al público.
En el primero de los grupos, sujetos activos, la agravación tiene su fundamento en el mayor desvalor de la acción cuando se aprovecha o se utiliza el cargo, profesión u oficio para facilitar la comisión del delito, conseguir mayor difusión de las sustancias y obrar con mayor impunidad. No se recoge expresamente el abuso de confianza en la credibilidad del fabricante o proveedor, sino directamente el abuso del cargo. En el segundo de los supuestos, que son los medios específicos de comisión, la agravación se sustenta en el mayor peligro para el bien jurídico, en tanto en cuanto el propósito criminal puede subsistir al margen de las personas concretas que realicen la conducta en cada momento, así como la posibilidad de venta de medicamentos a través de Internet. La introducción de los establecimientos abiertos al público aumenta considerablemente las posibilidades de que se dé una conducta agravada, puesto que en la mayor parte de los casos los medicamentos y productos sanitarios se distribuirán en farmacias y establecimientos similares. En cuanto a los medios de difusión a gran escala, deberá probarse que el alcance de los mismos permitía llegar a una gran masa de potenciales consumidores del fármaco, es decir, que realmente estamos ante una escala lo suficientemente amplia como para sustentar la agravación. Estas agravaciones se completan con un subtipo especial cuando el autor de los hechos sea empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador en el ejercicio de su cargo, profesión o oficio, o autoridad o agente de la misma en el ejercicio de su cargo. Cuando la norma se refiere a facultativo, debe entenderse a profesional de la farmacología, estableciéndose una línea divisoria con otras profesiones que pueden recetar o dispensar medicamentos, también incluidas en la agravación, que son el personal sanitario, enfermeros, etc. No obstante, el artículo 372 ofrece una interpretación auténtica del término facultativo, incluyendo a los médicos, psicólogos, las personas en posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes. La pena son las superiores en grado a las señaladas en los artículos 361, 362, 362 bis o 362 ter.